vamos a tratar de ver cómo configuraciones destacables o importantes que tendríamos que tener en cuenta, también como recomendaciones para el manejo de nuestro tenant. Entonces, antes que todo, nada más les voy a compartir por acá esta pequeña información de los cambios que ha realizado Office 365 con el tema de los nombres, tanto de sus licencias como de su nombre en general. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta por ahí, podrían buscar esa información o bien si necesitan algo más detallado, me podrían escribir al correo que se los pasaré al final de la sesión. Entonces les podré dejar esta información por acá, pero no vamos a enfatizarnos en ello en estos momentos. Vamos a tratar de ir comenzando. Dicho esto, vamos entonces a compartirles por acá. Ok, entonces ahí una buena teoría podrían ver la pantalla. Les repito, si hay algún problema donde no se puede ver mi pantalla o hay alguna interrupción, me indican para retomarlo. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a enfocarnos en tres fases, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Vamos a ver lo primero, tal vez lo que son configuraciones o cosas recomendadas a nivel de Outlook Web, luego la parte del tenant en configuraciones y luego nos vamos a ir a la parte de la administración de Exchange, donde podremos ver unos detalles ahí bastante importantes. Entonces, vamos a ir a la parte de Outlook, donde entonces acá vamos a ir viendo tal vez unas cosas ahí un poco básicas, pero que no están de más recomendarles a nivel de tener un buen control sobre Outlook, ¿ok? Vamos a irnos primero que todo a lo que sería la configuración avanzada. Vamos a poder verlo aquí en ver toda la configuración de Outlook. Y entonces vamos a comenzar con lo primero, ¿ok? Lo primero que todo sería a veces no se realiza una correcta configuración de lo que sería la zona horaria o el idioma. Entonces, esto es muy importante ya que, bueno, si no se configura con respecto a su zona horaria indicada o idioma, pues lógicamente van a tener problemas con lo que respecta a la hora de llegada de los correos y puede ocasionar configuraciones. Entonces, es importante destacar esto, que nosotros aquí en configuración en general, idioma y zona horaria, nosotros podríamos cambiar lo que serían las configuraciones respectivas. Entonces, esto para que puedan tenerlo ahí en cuenta, ¿ok? Lo segundo que podría recomendar acá a nivel de Outlook, vamos a saltar a la parte de notificaciones, sería que, bueno, a veces trabajar con Outlook Web es un poco complicado tratar de estar al tanto de lo que serían las notificaciones. Por ende, nosotros o Outlook nos ofrece habilitar lo que serían notificaciones a nivel de explorador. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos va a aparecer una burbuja o una pequeña notificación a la hora de que nos lleguen correos nuevos vía Outlook Web. Entonces, lo recomiendo bastante para los que trabajan desde esta plataforma y tal vez a veces se les haga un poco complicado tratar de saber cuándo nos llegan los correos electrónicos, ¿verdad? Y acá vamos a saltar a lo que serían los grupos de distribución. Desde la configuración desde nuestra cuenta tal cual, podemos ver a qué grupos o qué lista de distribución estamos añadidos. Por ejemplo, acá, bueno, pueden ver que yo estoy en esta lista de distribución. Entonces, tal vez si necesitan saber en qué listas están o si quieren estar en una y no saben si están, pues pueden consultarlo, verificarlo desde la configuración de Outlook. Entonces, eso por ahí. Veamos. También algo que les recomiendo bastante, tanto a los administradores de un tenant como a los usuarios también, es el tema de estar revisando el tema del almacenamiento. ¿Ok? Esto es muy importante, ya que a veces, bueno, tal vez si es un usuario que tal vez reciba cantidades masivas de correos diarios o por alguna razón, pues no sé, le llegan facturas o lo que sea, pues lógicamente su almacenamiento se va a ver afectado de una manera un poco más rápida de lo que puede ser comúnmente. Entonces, es bueno tener en cuenta o que puedan estar verificando el tema del almacenamiento, ya sea para tomar una acción antes de que este se acabe y no hacerlo ya cuando sea un poco tarde, ¿verdad? Que ya el almacenamiento está al límite y se tenga que entonces tomar acciones en el evento. Entonces, la idea es tratar de
tener en cuenta esto, tener un control y ver qué almacenamiento tenemos de nuestra licencia según la licencia que tengan, ¿verdad? Porque lógicamente tenemos licencias un poco más limitadas en espacio, entonces es bueno que tengan en cuenta el tema de estar verificando el almacenamiento. Por otro lado, vamos a saltar a la apariencia. Vamos a irnos por acá a la parte de diseño. Ok, esto del diseño, pues bueno, les recomendaría, ya que hay personas que tal vez, yo lo tengo de manera por default, pero hay personas que tal vez les gusta configurarlo de manera que puedan verlo o adaptarlo a nivel visual, de manera que se sientan un poco más cómodos a la hora de trabajar. Entonces, acá en diseño ustedes pueden manipular todo tipo de paneles, ¿verdad? Pueden modificarlos, pueden cambiarlos de posición, de manera que lo puedan adaptar según la conveniencia y utilidad que le necesiten dar. Entonces, les recomiendo que se den una vuelta por acá, si fuese el caso que quieran darle una adaptabilidad diferente. Ahora vamos a saltar a la parte de redactar y responder, donde acá nosotros podemos em, configurar la firma. Una pregunta muy frecuente a veces es cómo podemos configurar una firma a nivel de Outlook Web. Bueno, es súper sencillo, nada más acá entonces en la parte de correo y redactar y responder, vamos a ver que tenemos una casilla donde podríamos cargar una imagen que lógicamente sería pues nuestro formato de firma. Lo ideal es que primero tengan guardado en su equipo la imagen en formato JPG o PNG, según el formato de imagen que tengan, y simplemente nada más lo cargamos en la opción insertar imágenes en línea. Ok, acá nada más seleccionamos y buscamos nuestra firma, la abrimos y ya nos carga de manera como lo vemos en pantalla. Nosotros acá podemos manipular el tamaño, si fuese el caso, lo podemos hacer más pequeño, lo podemos hacer más grande, podemos agregar texto si fuese el caso. También incluir estas casillas, ya que en estas casillas, bueno, lo que nos indica es que va a unir la firma automática de manera automática en los mensajes nuevos que redactemos y que también se va a incluir de manera automática en los mensajes que vayamos a reenviar o responder. También la casilla de mostrar siempre la copia oculta, a veces es muy útil tal vez tener esta opción habilitada para que nosotros lo podamos ver. Y por último, acá en esta sección podemos editar lo que sería nuestra fuente y lo que sería también lo que van a ver visualizados los clientes, ¿verdad? Con respecto a la letra y demás, que podemos hacer algunos cambios, podemos cambiar la fuente, podemos cambiar el tamaño, el color y demás. ¿Ok? Vamos a irnos ahora a la parte de correo electrónico no deseado. Aquí voy a descartar cambios. Correo electrónico no deseado. Entonces, esto es algo bastante también importante a tomar en cuenta, ya que, por ejemplo, uno como usuario tiene tal vez la potestad de poder saber si tenemos algunos correos para determinarlos como amenazas o no. Es muy importante siempre, ¿verdad? Tal vez como administrador y como usuario, cuando identificar algo como amenaza. Lógicamente, si no conocemos el receptor, vemos documentación adjunta que no conocemos, que no estamos muy seguros, links un poco extraños, pues lógicamente esto lo podríamos fácilmente detectar como spam. Entonces, acá de correo electrónico no deseado, nosotros podemos bloquear esos usuarios o remitentes de manera que no podamos ver esos correos a nivel de bandeja de entrada, esto por usuario, ¿verdad? Lógicamente, esto también lo podemos configurar a nivel general de administración, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Acá simplemente, si quieren bloquear alguna dirección o algún dominio, lo único que debemos hacer es agregar y acá añadiríamos lo que sería la dirección de correo o el dominio tal cual, según estemos recibiendo alguna información que no conocemos, ¿verdad? Después aquí en la segunda sección, todo lo contrario, podríamos asignar correos o dominios de manera que estos sean aprobados y los vea como modo seguro y entonces de esta forma evitar tal vez que más bien Outlook de manera automática lo detecte como spam, ¿verdad? Que a veces es algo muy, muy común. Entonces, de esta manera nosotros podríamos más bien hacer todo lo contrario, habilitar y que sea de manera segura siempre los remitentes que nosotros seleccionemos o el, el dominio tal cual. Vamos a irnos a la personalización de acciones, donde aquí, bueno, nada más lo que podríamos hacer es
marcar o ver las acciones que nos va a mostrar a la hora de abrir un mensaje o un correo nuevo, pues entonces podemos simplificar esto para poder tenerlo un poco más visto y no tener ahí acciones tal vez que nosotros no ocupemos o no utilicemos, ¿verdad? Vamos a irnos a la parte de sincronización de correo. Esto tal vez es más que todo para los técnicos, ¿verdad? Que tengan un conocimiento de este lenguaje por si quieren realizar configuraciones manuales del correo electrónico. Entonces acá en sincronización de correo pueden ver los datos del servidor, los datos de IMAP, POP y SMPT, si necesitan de estos datos, ¿verdad? Para ligar correctamente la cuenta de manera manual, si fuese el caso que lo vayan a ver necesario. Vamos a irnos ahora a las respuestas automáticas. Nosotros acá a nivel de Outlook podemos habilitar lo que serían respuestas automáticas. Esto bien, ya sea para cuando nosotros nos encontremos fuera de la oficina, nos encontremos de vacaciones, nos encontremos, ya sea de manera que no podamos responder el correo y entonces podamos habilitar una respuesta automática de manera que entonces el cliente esté atento o el usuario esté atento, el remitente, si no podemos responder en el momento. Entonces simplemente habilitamos la pequeña pestaña que tenemos acá, el switch, y acá entonces ya nada más le daríamos un formato de fecha, de cuándo iniciaría hasta cuándo finalizaría, y pues lógicamente acá escribiríamos el correo tal cual, el que queremos que se le envíe al cliente. Tanto fuera de la organización como dentro de la organización. Es muy importante destacar esto, ¿verdad? Acá de hecho en fuera de la organización ya nos da como una plantilla, por decirlo de alguna manera, que no se puede modificar. Entonces, como ven, nosotros tenemos ya aquí una plantilla predefinida, por el cual simplemente habilitamos y le damos guardar cambios. ¿Ok? Vamos a irnos ahora a lo que sería vamos a descartar cambios, a la retención de correos. ¿Ok? ¿Qué es la retención de correos? Les voy a explicar aquí brevemente qué es. La retención de correos permite controlar durante cuánto tiempo se guardarán elementos en el buzón. La siguiente lista muestra directivas de retención y archivado que tiene disponibles actualmente. Para utilizar directivas adicionales, haga clic en agregar una directiva nueva. Esto es muy importante y voy a hacer un paréntesis. ¿Para qué nos sirven las directivas a nosotros? Bueno, esto es bastante importante también, añadiéndole importancia al tema del almacenamiento. Si nosotros no tenemos directivas almacenadas o directivas que vayan a funcionar, pues entonces lo que va a ver es que el correo se va a ir almacenando, se va a ir quedando ahí, pueden pasar 5 o 4 años y pues vamos a tener correos tal vez muy viejos que no tengamos ningún uso y la idea entonces es poder habilitar retenciones que entonces nos diga, ok, si tengo correos más de 3 años, moverlos a una carpeta, perdón, de archivados o moverlos a la bandeja de eliminados. Entonces, obviamente acá como usuario, yo en este caso no podría, perdón, yo en este caso yo no podría agregar una retención nueva, ya que a nivel administrativo nosotros lo deshabilitamos. Sin embargo, la idea es que a nivel administrativo nosotros podamos habilitar estas reglas de retención para tener un mejor control del almacenamiento de del correo electrónico tal cual. Veamos, por último vamos a ir a lo que sería el tema del calendario. Vamos a descartar cambios de igual manera. Vamos a irnos entonces a calendario y acá lo que nosotros vamos a ver es lo que serían los calendarios compartidos. Desde acá nosotros podemos realizar un compartimiento de nuestro calendario, ya sea con alguna, por favor, el que tenga por ahí, si puede silenciar el micrófono. Gracias. Entonces, acá en calendarios compartidos nosotros podríamos compartir nuestro calendario, como les decía, ya sea con alguna jefatura de nosotros, con algún compañero que trabajemos paralelamente y demás. Entonces nosotros podemos hacerlo desde acá también. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro calendario, ¿verdad? En este caso, pues vamos a tener, o al menos estos son los calendarios que yo tengo en mi buzón. Simplemente lo selecciono y acá yo escribiría el nombre de la persona al cual yo voy a desear compartirle. Acá, por ejemplo, vamos a ver a las personas a las que yo tengo compartidas mi calendario.
Es importante tal vez tener en cuenta estas etiquetas donde nosotros vamos a poder darle permisos a esa persona de que puede manipular en nuestro calendario, ¿verdad? Si puede, como ven, tenemos acá solo para delegar, solo puede editar, solo pueda ver detalles, puede haber títulos y ubicaciones, o si puede haber solamente si, cuando estoy ocupado. Y acá, pues por último, podemos quitarlo si ya no deseamos compartirle el calendario a la persona indicada. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar por acá. A nivel de Outlook, entonces vamos a finalizar por acá. Eso tal vez sería lo más destacable y un poco importante que podríamos resaltar a nivel de Outlook. Ahora vamos a la parte administrativa del tenant. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué configuraciones y qué recomendaciones yo les daría en este destacado? Vamos a irnos primero que todo a la parte de usuarios activos. En usuarios activos, bueno, no me voy a enfatizar mucho en el uso de la parte administrativa del tenant, ya que esto no vamos a ver con mucho detalle ello. Vamos a dar por hecho que tal vez ya sepan un poco el uso del mismo y solamente entonces vamos a guiarnos con las recomendaciones. Entonces, lo primero y tal vez uno de los temas más top que podremos mencionar el día de hoy es el tema de la seguridad como autentificación multifactor. Muchos los conocen, otros tal vez no. La autentificación multifactor, para los que no conocen esto, resalta más que todo, por ejemplo, como en las cuentas de G Suite. Vamos a poner un ejemplo que ahora cada vez que se ingresa a una cuenta, pues nos dice que tenemos que, ya sea por medio de un texto, de un mensaje de texto, o por medio de la aplicación web, del celular, perdón, nosotros podríamos ahí ingresar. El que acaba de ingresar, por favor, si puede silenciar el audio. Un poco de interferencia, veamos. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como les decía, es muy importante también a nivel de seguridad de nosotros habilitar lo que sería la autentificación multifactor a nivel de tenant. Hoy en día lo que es la seguridad está bastante delicada, entonces no crean que esto se hace nada más porque sea bonito, porque sea importante, no, realmente es que el tema de la seguridad está bastante delicada y pues para proteger nuestro tenant es muy importante habilitar la autentificación de multifactor o MFA, vamos a llamarle para simplificarlo. Es muy sencillo. Por lo general, la idea es que todos los usuarios de nuestro tenant tengan habilitados esta opción. Para habilitarlo es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, yo voy a buscar a mi usuario, que sería Ronaldo Álvarez o R. Álvarez, y como ven, entonces lógicamente está habilitado. Acá entonces vamos a tener tres opciones que sería pues deshabilitar, si yo quiero deshabilitar en estos momentos lo que sería la autentificación o el MFA, forzarlo en el hecho que yo pues ya lo haya deshabilitado y quiero que empiece a funcionar nuevamente, simplemente fuerzo para que empiece a funcionar ya con las configuraciones hechas en un principio. Y si nosotros vamos a administrar configuración de usuario, acá lo que vamos a hacer simplemente es para poder resetear las configuraciones o opciones que ya se realizaron. Esto es bastante importante porque a la hora de habilitar un MFA en algún usuario, se va a habilitar una contraseña de aplicación que se tienen que guardar, ¿verdad? Tienen que guardar la contraseña de aplicación. ¿Qué significa una contraseña de aplicación? Que bueno, ahora como nosotros habilitamos el MFA, cuando un usuario quiera, por ejemplo, ligar su correo a la aplicación de escritorio de Outlook, no va a poder iniciar la sesión con su contraseña común, sino que tiene que agregarlo con la contraseña de aplicación que genera el MFA. Tenemos tres métodos para poder ingresar, ya sea por medio de texto, que nos envíen un texto con un código para después ingresarlo, por medio de una pregunta, si fuese el caso, y la más útil, o al menos la que vemos nosotros en este caso, por medio de aplicación web. Hay una aplicación móvil, perdón. Hay una aplicación móvil que se llama Authenticator de Microsoft. Esta está disponible tanto para iOS como para Android. Es muy sencillo. A la hora de ingresar, simplemente nos va a llegar una notificación a nuestro celular indicando que si queremos aprobar o declinar el inicio de sesión que se está mostrando por ahí. Si nosotros le damos a aprobar, simplemente se va a iniciar sesión de manera correcta. Si le damos declinar, pues lógicamente no se va a realizar. De momento, esta es la opción más sencilla y recomendable que veo en estos momentos, pero entonces para que tengan en cuenta
el habilitamiento del MFA sobre su tenant, ¿ok? Otra tal vez recomendación general que haría es llevar a cabo una auditoría o un documento donde ustedes puedan tener en cuenta cuántas cuentas de usuarios hay en el tenant, qué licencias tienen asignadas y de manera que pues esta auditoría a ustedes les pueda ayudar a tener un respaldo de lo que ya hay y pues el día de mañana si tienen que, bueno, si se despiden una o dos personas, pues entonces ustedes puedan llevar un control más ordenado esto y pues lógicamente si el día de mañana se pierde ya un usuario que ya no va a laborar más, por ejemplo, pues la idea es tratar de agarrar la licencia y no simplemente dejar el usuario ahí tirado, sino más bien aprovechar la licencia, ¿verdad? Para ya habilitarlo posteriormente a un usuario nuevo. Mm, veamos. Otra cosa muy importante es, bueno, el tema de las contraseñas, ¿verdad? Tratar de que los usuarios utilicen contraseñas muy básicas o muy fáciles, tal vez para que no se les olvide o tal vez para tener un acceso más fácil pues esto puede salir muy caro, ¿verdad? Ya que, como le digo, el tema de la seguridad hoy en día está bastante delicada. Entonces, al menos si no podemos llevar un control de contraseñas con un formato hacia los usuarios, ya sea por números, letras y signos, o si más que todo el usuario, pues le damos la posibilidad de que él obtenga su propia contraseña, pues entonces ahí es donde más resalto el tema de la autentificación multifactor. De lo contrario, si nosotros llevamos un control de contraseñas, pues entonces tal vez podemos tener un poco de control sobre eso, ¿verdad? Poniendo contraseñas un poco complicadas. Veamos. También le recomiendo a nivel de usuarios, pues crear lo que son el tema de los filtros. Si a nivel de tenant, pues manejan varios dominios, pues la idea tal vez es crear filtros de manera que ustedes puedan tener acceso más rápido a los usuarios que quieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear filtros a nivel de dominios, filtros a nivel de licencias. De esta manera, pues entonces yo tener más claro los usuarios que tienen una X licencia, me los filtre como tal y así entonces yo puedo llevar un control mejor con respecto a esto. Entonces, esto por acá. Veamos, vamos a ver algo, tal vez algo también bastante interesante. Es muy común que pasa que, por ejemplo, este, mm, algún usuario, pues, como tiene su licencia respectiva de Office 365, pues la vaya ligando a su equipo, ya sea trabajo, en sus equipos en casa, o que tal vez al hijo, pues también le activó la licencia de Office 365 con su cuenta. No está mal, no está mal hacer esto. Sin embargo, va a llegar un punto donde estas activaciones con nuestras credenciales va a llegar a un punto donde se va a limitar, ya no se va a poder activar ninguna otra ofimática con nuestras credenciales. Entonces, se surge la pregunta, ¿cómo puedo ver en qué equipos tengo activada la licencia o cómo puedo quitarlos? Entonces es muy sencillo, simplemente vamos a seleccionar nuestra cuenta o la cuenta respectiva y vamos a ir a la parte donde dice ver activaciones de Office. Si nosotros seleccionamos acá, entonces él nos va a cargar donde nosotros tenemos activado nuestra licencia Office 365 en un dispositivo o equipo, ¿ok? Entonces, como pueden ver, yo ahorita, por ejemplo, mi cuenta la tengo activa en 5 equipos. Yo acá, si quiero desactivarla, simplemente desde la X yo le doy desactivar y ya la estaría sincronizando. Pero es bastante importante, ¿por qué? Porque, bueno, ahora se preguntarán cuántas licencias son máximas para poder activarlos. Es muy sencillo, son 6 cuentas que pueden activar. Entonces, si se pasan ok, don Kevin Sarabia, es muy importante esa pregunta que hace. Ya vamos a ver el tema este que mencionas de cuánto tiempo, cuántos días demora un usuario eliminado. Entonces, como les decía, son 6 activaciones que pueden tener. Si yo ahorita agrego una más, pues ya hasta ahí llegaría mi límite. Yo ya no podría activar mi licencia en ningún otro equipo. De hecho, me va a saltar un error que por algún motivo no se pudo activar. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto y el manejo en qué equipos se encuentran activadas sus licencias. ¿De acuerdo? Em, como comentaba Kevin nos pregunta que cuántos días tenemos para recuperar dicho usuario que se vaya a eliminar. Esto es una buena pregunta, ya que, bueno, si nosotros eliminamos un usuario, este se va a ir a usuarios eliminados. Esto va a tener una retención de 30 días. Entonces, cuando pasen estos 30 días,
él va a guardar su buzón, su información respectiva, su OneDrive y todo lo demás. Si pasa este lapso de 30 días y nosotros vamos a buscar el usuario, pues lógicamente no lo vamos a encontrar y no vamos a poder recuperar el mismo de ninguna manera. Entonces tenemos un tiempo de 30 días. Ahora, le sumo un detalle a esto. ¿Qué recomendamos nosotros a la hora antes de eliminar un usuario? O al menos algo que nosotros aplicamos. Pues bien, si por ejemplo van a eliminar un usuario, lo que nosotros hacemos es convertirlo en un buzón compartido. Como pueden ver, si nosotros nos vamos a la opción de correo, vamos a tener una opción que dice convertir en buzón compartido. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, bueno, este usuario, Ronaldo Álvarez, ya no va a laborar más en la empresa, yo lo que voy a hacer es, mi jefe, por ejemplo, el jefe va a decir, ok, yo voy a convertir en un buzón compartido hacia mi cuenta de manera temporal para poder recibir los correos, ¿verdad? Para tener ese margen de responder correos que van a seguir llegándole a este usuario. Entonces lo que se va a hacer es que este buzón pues se va a convertir en un buzón adicional a la cuenta del que se le vaya a adicionar y entonces él va a poder tener el acceso e información de todo este buzón. Ya después, posteriormente, lo podemos desligar y podemos eliminar el usuario tal cual. ¿Ok? Em, Vamos a tener también, tienen que tener muy en cuenta o recomiendo también lo que sería una auditoría de roles de administrador. Esto es muy delicado, ¿verdad? Tampoco es que podemos darle una auditoría de roles administrativos a cualquier persona o a todo mundo. La idea es tener un control total sobre esto, ¿verdad? Que si nosotros como administradores vamos a darle un control administrativo a otra persona para que nos ayude, pues entonces tener muy en claro en qué aspectos va a tener esa persona acceso, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues el día de mañana, si pasa algo con algún tema administrativo, pues saber que ya tenemos personas dedicadas a eso y pues poder solucionar la situación. Entonces, los temas de los roles administrativos, tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? De no tratar de mantener un margen con ello. Vamos a ver una configuración aquí adicional. Nosotros acá en cada usuario tenemos un acceso directo, por decirlo de alguna manera, a lo que son las propiedades de Exchange sobre el usuario. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la pestaña de correo, voy a ver una opción que dice editar propiedades de Exchange. ¿Ok? Vamos a meternos por acá. Entonces él, como les digo, nos va a direccionar a un acceso directo sobre las propiedades y configuraciones de Exchange sobre el usuario al que estamos ingresando. Entonces, esto a nivel administrativo va a venir muy bien por el hecho que nosotros, pues, lógicamente no vamos a estar ingresando, por ejemplo, si queremos ver qué uso o cuál es el almacenamiento que tiene, no vamos a estar ingresando a la cuenta del usuario para ver cuánto almacenamiento tiene. Simplemente lo que vamos a hacer es buscarlo, vamos a las propiedades de Exchange y como podemos ver, nos va a salir el almacenamiento. Entonces, como administrador es muy importante, vuelvo y repito, tener el control de esto para evitar problemas de que se limiten los buzones, de que están llenos y después se tengan que tomar acciones ya un poquito tarde y pues lógicamente con un buzón lleno, pues los correos van a quedar como suspendidos, van a quedar en el aire, no le van a poder llegar a un buzón que esté con todo esto lleno, ¿verdad? Entonces, a nivel general, pues pueden ver nosotros la información de contacto o de usuario que podemos modificar por acá. Información de contacto, bueno, igual, pura información que podríamos modificar desde la administración de este lado. También información de la organización. Dirección del correo electrónico, aquí lo que vamos a ver simplemente serían las direcciones, tanto de SMPT, esto se referiría tal vez a la dirección principal y si nosotros queríamos agregar un alias lo podríamos hacer desde acá también. Este SMPT, que está en mayúscula, este sería la dirección principal, ¿verdad? Para que tengan muy en cuenta eso. Si yo, por ejemplo, edito esto, entonces mi dirección principal ya va a cambiar. En características del buzón, acá podemos ver un par de cosas ahí bastante interesantes. Primero que todo, lo que sería la directiva de políticas, de roles, de retención y la de libreta y directivas de libretas y direcciones. Esto se configura ya normalmente por temas administrativos, ¿verdad? Si nosotros queremos agregar políticas o algo, de manera ahorita nosotros, o por lo general siempre se maneja de manera por default, porque casi no tenemos configuraciones de esto. Desde acá podemos habilitar o deshabilitar lo que serían características de teléfono y voz. El uso de Exchange sobre dispositivos móviles, podemos deshabilitarlo o habilitarlo también. Lo que sería la conectividad con correo,
Si nosotros queremos deshabilitarlo, pues lógicamente yo ya no voy a poder ingresar a este buzón. También lo que sería el habilitamiento para el uso de IMAP, POP3, MAPI, suspensión de litigio, y esto tal vez de lo más importante que podemos encontrar por acá, que sería el tema del archivado. Para los que no sepan qué es el archivado, es una opción que nos da o nos genera nuestras licencias para poder habilitar en nuestra bandeja una bandeja, valga la redundancia, adicional, el cual no va a consumir espacio de nuestro correo electrónico. ¿A qué me refiero? Que bueno, si yo, por ejemplo, ahorita yo lo tengo deshabilitado, pero si yo lo habilito, entonces vamos a guardar cambios por acá. Si yo lo habilito, entonces lo que me va a generar es, a nivel de correo electrónico, una bandeja adicional llamada archivado, en la cual yo puedo mover correos, yo puedo copiar o mover bandejas, de manera, pues, lógico, pues, para tal vez depurar un poco lo que sería el espacio, ¿verdad? Si yo quiero controlar un poco el espacio y que no me esté administrando almacenamiento, pues podemos habilitar lo que sería el autoarchivado o el archivado. Y como ven, entonces acá va a salir la información de cuánto va a ser el uso y el porcentaje en gigas. Esto tiene un límite de 100 gigas. Sin embargo, a nivel de PowerShell, nosotros podemos habilitar el autoexpansión. ¿Qué significa una autoexpansión? Que si, por ejemplo, el usuario llega a las 100 gigas, nosotros lo que vamos a hacer es habilitar esta política y se van a habilitar 10 gigas, y cuando se llegue otra vez al límite de 10 gigas, se van a habilitar otras 10 gigas hasta llegar a una terabyte. Entonces, a nivel de buzón, lógicamente no podríamos hacer esto. La licencia sí dice que son 100 gigas, pues son 100 gigas, pero al menos con el autoarchivado nosotros tenemos una ventaja que podríamos expanderlo hasta una terabyte, ¿verdad? Esto entonces es bastante importante y recomendable para poder tener un control con el almacenamiento. No, no se eleva el costo. Esto es una opción, digamos, que tenemos como adicional para el tema de aprovechar el archivado. Si nosotros expandemos este almacenamiento, pues no nos va a repercutir en el costo alguno o demás, ya que este pues es como una adición tal vez o una ventaja que nos puede ofrecer Office 365. Nos dice Ian Domínguez: ¿y cuánto libra información un usuario si le quito la licencia sin eliminarlo? Esto igual va a funcionar como la retención. Aquí las retenciones van a ser 30 días. Entonces, si vos le quitas la información a la licencia, perdón, a un usuario, van a pasar 30 días para que él pueda almacenar su información. Si volvemos a habilitar la licencia dentro de este rango, pues entonces él va a volver a generar su correo electrónico, su buzón, su información de OneDrive, y entonces podremos utilizar nuevamente su usuario. De lo contrario, pasados los 30 días, entonces se va a eliminar toda información. ¿Qué pasa? Si pasan los 30 días y habilitamos la licencia, pues este buzón se va a encontrar totalmente de cero, ¿ok? Nos dice Corin: ¿cómo hago yo un respaldo de mis correos o si lo puedo programar de forma automática? En este caso, los respaldos no se toma muy en cuenta por el hecho que, bueno, todo esto se maneja en nube, ¿verdad? Todo esto se maneja en nube y todo esto se respalda a nivel de nube. Si tú quieres agregarlo o adicionar un respaldo manual, pues entonces ahí lo más recomendable sí sería, pues, convertir el formato del correo a un PST. De esta manera, entonces, puedes almacenar el PST, puedas guardarlo y puedas almacenarlo en un disco duro o ya la decisión que vayas a tomar. Pero por lo general, como te digo, como todo esto se guarda en nube, ¿verdad? Todo esto se mantiene en nube, entonces ya por lo general él hace un respaldo de toda la información en el hecho que nosotros pues vayamos a tener algún tipo de pérdida o demás. Continuando por acá, bueno, esto sería tal vez lo más importante que podría destacar desde esta administración de acá. Si nos vamos acá a miembro de, pues podemos ver la lista de igual manera de las listas de distribución o los grupos que nosotros pertenecemos. Vamos a cerrar la pestaña y vamos a ir ahora a lo que sería los grupos o listas de distribución. Entonces, acá hay algo muy importante que destacar. Nosotros, bueno, muchos saben que es una lista de distribución, tal vez otros no tengan conocimiento que es una lista de distribución, pero bueno, para los que no sepan, una lista de distribución básicamente es habilitar una dirección donde pueda trabajar o al menos recibir correos varias personas a la vez, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo tengo un departamento de contabilidad y yo administro un grupo de distribución llamado contabilidad@dominio.com,
cuando yo envíe ese correo, pues le va a llegar a las 5 personas al mismo tiempo, ¿verdad? De esta manera, tal vez para llevar una comunicación un poco más simplificada. Sin embargo, Office 365 nos ofrece dos tipos de grupos, un grupo de Office 365 y un grupo de distribución. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es muy importante que tengan esto en cuenta. Un grupo de distribución no va a tener almacenamiento, simplemente va a funcionar como una dirección para enviar correos a múltiples personas. Sin embargo, Office 365, un grupo de Office 365 va a funcionar como un almacenamiento extra. ¿Qué va a pasar? Que bueno, si yo creo en este caso como grupo 365 contabilidad, entonces en cada persona que yo agregue a este grupo, se le va a habilitar un almacenamiento adicional sin aumentar los costos, se le va a añadir o como otro correo, por decirlo de alguna manera, esto para que entonces se pueda guardar toda la información de los correos por ahí, puedan manejar también el calendario de manera colaborativa. Entonces esa sería la diferencia, ¿verdad? Que la lista de distribución pues no nos va a almacenar correo nada más que en nuestras propias bandejas, y el grupo de Office 365 sí va a habilitar un almacenamiento extra para todos los correos que se vayan dirigidos a esta dirección. Para crearlos es muy sencillo, simplemente seleccionamos el tipo de grupo, vamos a siguiente y completamos toda la información que nos va indicando por acá el, la plantilla de configuraciones de grupos de distribución. Entonces, por Ronald, ejemplo, sí, señor. me escucha, Ronald, pura vida, Heiner. Ronald, yo tengo una consulta con el tema de los grupos de distribución. Ajá. Cuando usted llega y dice que, por ejemplo, se hace un buzón, entonces quiere decir que esa persona que se le hace un buzón puede enviar correos. Otra pregunta, por ejemplo, que ese lista de distribución o ese buzón, por ejemplo, ya esté llegando, que pasa mucho, digamos, contabilidad o cuentas por pagar, sí, que reciben muchos temas de facturas y, por ejemplo, no sé, en cuentas por pagar o contabilidad se va una persona. Luego ingresa otra persona y al yo meter a esa persona a ese buzón, cuando se configura el aplicativo, jala toda esa parte del POP del correo para meterlo al aplicativo de la persona. Porque, digamos, mi pregunta es esto, el tema de consumo de ancho de banda o el tema de consumo de cuánto puede afectar el rendimiento de equipo, si ese lista de distribución con ese buzón ya tenga 30, no sé, 30 o 20 gigas, que a veces es un poco complicado de administrar para esos departamentos, ¿cuál sería una buena práctica, digamos, para decir, mira, esta persona nueva desde que ingresa de ahí no tiene problemas con el equipo porque está descargando todos los correos del historial? ¿Me explico? Gracias. Claro, con todo gusto. Exacto, bueno, es muy importante la pregunta que nos hace el compañero. Lógicamente, si nosotros configuramos una lista de distribución, esto solamente, como les digo, va a funcionar como una dirección tal cual. Si nosotros respondemos correos a que nos lleguen a esa lista de distribución, nosotros vamos a contestar como la dirección de nosotros mismos, no vamos a contestar como dirección tal vez de esa... de esa lista de distribución. En cambio, en un grupo de 3 y 5, esa sí va a funcionar de esa manera. Como es un almacenamiento aparte, este sí va a funcionar como una dirección, incluso como una cuenta adicional, pues un grupo, digamos, solo que de manera grupal. Entonces, en este caso sí podríamos contestar como el grupo de 3 y 5. Luego, como es un grupo de 3 y 5 y lleva un almacenamiento, si nosotros se lo ligamos a una persona nueva, le va a descargar toda esta información también. Entonces, por eso es importante que tengan todo esto en cuenta, ¿verdad? Si ustedes quieren que esto, bueno, se almacene y tenga información, pues entonces deben crear un grupo 3 y 5. Pues, si no quieren que almacene tanta información, deben de crear una lista de distribución solamente. Entonces, esos serían los puntos ahí, tal vez, que me indicaba el compañero. Luego, una vez creado el grupo, va a demorar entre 5 a 30 minutos para crear el grupo de distribución. No lo vamos a ver directamente o lo vamos a ver inmediatamente. Después simplemente vamos a buscar el grupo, el que nosotros creamos, y nos vamos a ir a la parte de miembros. Y acá entonces podemos añadir tanto propietarios como los miembros que hay en el grupo, ¿verdad? Esto tanto en lista de distribución como en grupo de 3 y 5, ¿verdad? Entonces esto para que tengan en cuenta por ahí. Vamos a seguir avanzando por acá. Vamos a saltar ahora por acá, por ejemplo, voy a mostrar todo. Y vamos a irnos a la parte de recursos. Vamos a ir a salas y equipos. Acá, pues esto también es algo bastante interesante.
Muchas empresas manejan lo que son ahora las salas de reuniones, ¿verdad? Muchas veces esas salas de reuniones se manejan de manera de que nosotros podamos primero solicitar un permiso a ver si se encuentra disponible para utilizarla y si no, pues entonces esperar un campo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos acá, nosotros podemos agregar un buzón de recursos, que esto lo que va a hacer es añadir un recurso adicional para, eso sí, tienen que tener en cuenta que esto se tiene que agregar una licencia porque esto va a ser prácticamente un buzón adicional. Entonces nosotros ponemos el nombre de la sala, no sé, sala 1, sala 2, etcétera. Le ponemos una dirección de la cual va a llevar esa sala, a la cual vamos a solicitar permiso para ingresar a la sala, capacidad de personas a la cual pueden ingresar a la sala, dónde se ubica y un número de teléfono. Si por ejemplo yo voy a esta que ya se encuentra configurada, como podemos ver, entonces tiene una capacidad de 6 personas. Yo debo solicitar esto a nivel de esta dirección de correo. Se ubica en esta dirección por acá y el número telefónico y demás. Ahora, algo bastante importante, podemos hacerlo de dos maneras. A nivel de administración de Exchange vamos a ver un poquito más sobre la configuración del delegado que nosotros vayamos a escoger, porque nosotros podríamos decir, ok, yo quiero que se realicen las aprobaciones o delegaciones de manera automática, o quiero que una persona se encargue de que apruebe o delegue las citas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos a nuestra compañera Joana, que ella se encarga de aprobar o rechazar las solicitudes para usar las salas de reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Que a ella se le va a agregar un calendario adicional con el nombre de la sala, y pues entonces cuando alguien intente mandarle una solicitud para usar la sala, pues ella revisa el calendario y si no se encuentra disponible, entonces rechaza la solicitud. Entonces esto tal vez pueda ser de mucha utilidad en algunas empresas que pues tengan estas salas de reuniones. Veamos, tal vez algo por acá adicional. Si nosotros nos vamos a la parte de configuración y nos vamos a configuración de la organización, ahora vamos a perfil de organización. Acá vamos a tener un apartado que dice temas personalizados. Esto pues básicamente lo que nos va a servir es para cambiar un poco la expectativa o a nivel de diseño como lo tenemos nosotros acá en el fondo, ¿verdad? Que tenemos un fondo y demás, como ustedes pueden ver, pueden cargar lo que sería el logo de la empresa, pueden cargar la imagen, lo que sería, si quieren que el logo sea interactivo, esto significa que si le dan clic al logo, pues lo redirija al sitio web o a algún sitio, digamos, por ejemplo, nuestro logo, si le damos clic, nos va a redirigir al sitio web de ITCO, ¿verdad? Acá podemos ver la imagen de fondo de la barra de navegación, que de igual manera pueden cambiarlo, que por ejemplo nosotros tenemos esta de acá, lo que sería el color de la barra de navegación, el color del texto e icono y el color del énfasis. Acá después adicional nosotros podemos habilitar o deshabilitar para que el usuario pueda independientemente personalizar su propio estilo de tenant, o si nosotros lo hemos habilitado, pues no va a poder editarlo y va a quedar de manera por default con los valores que nosotros le demos por acá. ¿Okay? Vamos a irnos ahora a lo que sería la parte de administración de Exchange, para ver ahí unas cosas importantes que tal vez podamos tener en cuenta. Entonces, por acá, lo primero que todo, bueno, lógicamente no voy a darle énfasis exactamente a toda la administración de Exchange. Tal vez vamos a darle énfasis a los puntos más importantes que tenemos por acá. Entonces, lo importante por acá, vamos a ver. Bueno, como les decía, ya vimos dónde podemos habilitar lo que sería el tema del autoarchivado a nivel de usuario, y también nosotros lo podemos hacer desde acá, que vamos a ver, si nosotros nos vamos a la pestaña destinatarios, nos van a salir todos los usuarios que están en estos momentos en nuestro tenant. Si nosotros, por ejemplo, buscamos acá de igual manera a Ronaldo, nos va a filtrar el mismo. Si seleccionamos, como pueden ver, nos va a abrir exactamente la opción o la ventana que nosotros vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que, bueno, esto lo puedan agregar en su auditoría sobre los usuarios para que puedan tener un control, como ya les dije, de almacenamiento, puedan tener un control de autoarchivado y entonces, pues de esta manera también aprovechar el tema de archivo que nos ofrece Office 365, ¿verdad? Veamos. Vamos a irnos ahora a la parte de recursos.
Si nosotros nos vamos a la parte de recursos, acá vamos a tener el tema de las salas de reuniones. Como lo vimos anteriormente, nosotros lo que hicimos anterior fue habilitarlo, pero acá tal vez ya podamos ver un poco más específico también lo que sería la configuración de la sala tal cual. Entonces, como podemos ver acá, entonces podemos modificar lo que sería el nombre, la dirección de correo, la capacidad, y acá en delegados también podemos agregar a quién se va a delegar este calendario de salas, o si queremos que sea de manera automática. Si lo ven, acá la primera opción nos dice aceptar o rechazar solicitudes de reserva automáticamente, o seleccionar delegados que pueden aceptar o rechazar solicitudes de manera manual. Entonces, por ejemplo, bueno, ya acá está la compañera seleccionada. Y después acá nada más lo que vamos a tener serían unas opciones adicionales que podríamos configurarles a nuestra sala, ¿verdad? Entonces, para que esto lo tengan también en cuenta por acá. Veamos. Acá veamos qué tenemos por acá. Permisos. Acá en permisos, pues también podemos ver una lista de los diferentes roles de administración que hay y quienes lo hacen, ¿verdad? En roles de usuario, por ejemplo. Ya esto es una política por default que podemos tener por acá. Esto para los que se dedican a administrar el tenant, pues les recomiendo tal vez que de acá puedan también administrar lo que serían los roles de administración y quienes van a realizar ese rol, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, acá, si nosotros seleccionamos un rol, nos va a salir quienes están asignados a ese rol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, que serían los agentes administrativos, pues acá tenemos las personas que se encargan de este rol. Entonces, desde acá podrían administrar el mismo. Vamos a saltar por acá. Vamos a ir ahora a la parte de auditoría. Acá creo que esto sería también una de las cosas muy importantes y de las cosas top que podemos mencionar hoy, por el hecho de que la auditoría hace una función muy importante en nuestro tenant. ¿De qué nos puede servir una auditoría a nosotros? Bueno, nosotros con esta auditoría, nosotros podemos ver toda acción que se realice a nivel administrativo del portal. Si se hacen cambios, si se eliminan cuentas, si se eliminan correos, si se elimina o se mueven correos, cualquier acción, cualquier movimiento que se haga, nosotros por medio de esta auditoría podemos estudiar esto. Entonces, por lo general los portales tienen esto deshabilitado, por lo cual les invito a que, bueno, si nosotros nos vamos y seguimos esta dirección, nos va a salir un mensaje que si nosotros deseamos habilitar la auditoría, vamos a seleccionar que sí y ya después vamos a poder ver todas estas opciones que tenemos nosotros por acá. ¿Para qué le da un uso a esto? Bueno, como les digo, para darle un seguimiento a cada razón. Por lo general, cuando nosotros administramos otros tenant y ya hay administradores técnicos y tal vez, no sé, pues se eliminó un usuario, ya pasaron 30 días y no supieron quién eliminó el usuario. Pues muy sencillo, simplemente en este caso elegimos la opción que dice ejecutar el registro de auditoría administrador, que lo que acá entonces nos va a dar es un informe sobre los movimientos que vayan a realizar todos los roles administrativos. Entonces, como por ejemplo, yo hace un momento habilité lo que sería el archivado en mi cuenta de R. Álvarez y como ven acá se ve registrado. Hace unos días yo estuve trabajando en unas reglas a nivel de Exchange y como lo ven acá se queda registrado. Todo esto entonces nosotros podemos utilizarlo de manera pues lógico de tener un control de qué pasa o quién administra nuestro tenant o por si alguien se jala una torta como decimos nosotros y queremos saber quién fue, pues nosotros de esta manera pues podemos llevar a cabo esto y pues tener un control también de lo que está pasando en nuestro portal. Entonces el tema de la auditoría, hasta que no se habilite, pues no va a llevar un registro de todo lo que se vaya realizando en movimiento. Veamos, vamos a ir a parte de protección. Si nosotros nos vamos a la parte de correo no deseado, entonces acá nosotros vamos a poder ver también a nivel general lo que nosotros vimos a nivel inicial de Outlook, ¿verdad? Que nosotros podemos permitir o bloquear remitentes o dominios. Pues aquí lo vamos a ver de una manera ya general. Y así nosotros lo configuramos desde acá, pues lógicamente nosotros lo vamos a aplicar para todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, voy a abrir esta que nosotros ya tenemos configurado y si nosotros nos vamos a lista de bloqueados, pues acá vamos a tener unos cuantos correos
que tenemos de manera, ya sea correos o dominios tal cual, que tenemos bloqueados, que nosotros tal vez hemos visto como amenazas o hemos visto como spam. Entonces es muy sencillo para bloquear. En la lista de bloqueados, pues la primera opción sería para remitentes y la segunda sería para dominios, ¿verdad? Simplemente vamos a la parte de agregar y acá escribiríamos el nombre del dominio o el nombre del remitente al cual nosotros queramos bloquear. De esta manera, entonces, cada vez que llegue un correo él lo va a clasificar como spam o amenaza y lo va a redirigir a la carpeta respectiva. Igual de la manera contraria, nosotros tenemos acá lo que sería en la lista permitidos, donde si nosotros queremos hacerlo de manera contraria, pues podemos habilitar de manera que pueda permitir tanto remitentes como dominios, ¿ok? Se hace y se configura de la misma manera. Veamos, tal vez otra cosa que podamos ver por acá sería, veamos, el tema de la cuarentena también es un poco importante. Aquí en este caso, bueno, como Office 365 está haciendo varios cambios en muchas opciones, nos va a redirigir incluso a la nueva página. Incluso que nos dice acá, quitaremos esta página al Centro de Administración de Exchange en octubre de 2019. Esto para que tengan en cuenta, ¿verdad? A nivel de cuarentena, básicamente acá podemos darle un seguimiento a correos que tal vez algún usuario no pueda recibir, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué significa? Es que, bueno, si Office 365 catalogó un correo como spam, entonces él lo va a enviar a cuarentena. Entonces, de esta manera nosotros pues darle un seguimiento a esto y verificar si se encuentra acá y si entonces esa información tal vez que algún usuario o nosotros ocupemos, pues lo podamos deshabilitar y quitarlo en cuarentena para enviarlo a nuestra bandeja de entrada. Vamos ahora a lo que sería a flujo de correos. Y acá podemos ver lo que serían el tema de las reglas. Las reglas también es algo muy importante que debemos saber llevar en nuestro portal. Es algo que creo que tal vez a muchos les va a funcionar muy bien. Yo, por ejemplo, hace unos días configuré una regla que se llama disclaimer, que básicamente esta regla lo que hace es que a nivel general, cada vez que llega un correo externo va a salir una etiqueta con una información que dice precaución con el remitente o con la información que está recibiendo, no conteste ni abra archivos adjuntos. De hecho, les voy a mostrar por acá el ejemplo para que puedan ver la regla que yo creé. Entonces, por ejemplo, veamos este 365, como es un correo externo, como ven, esto es totalmente configurable, no tiene que ser exactamente igual a como yo lo tengo por acá, pero entonces me dice, remitente externo, precaución con el contenido de correo, no abra archivos desconocidos y no envíe información sin validar el receptor. Esto tal vez para darle una información al usuario que tenga mucho cuidado con esto, ¿verdad? Tenemos infinidad de realizar reglas. Nosotros para crear una regla simplemente vamos a la opción de más, crear una regla nueva y acá, bueno, nada más le daríamos un nombre respectivo y acá lo que tendríamos que tener en cuenta es qué es una condición y qué es una acción. Entonces, que la condición sería lo primero que vamos a seleccionar, que es cuándo va a aplicar la regla, y la acción sería qué acción tomaría según la condición. Entonces, por ejemplo, si yo digo, el remitente es, por ejemplo, vamos a añadir a Alexandra Vargas, para poner un ejemplo, voy a aceptar, y yo quiero que, por ejemplo, reenvíe o redirija este mensaje a otra persona. Vamos a escoger, por ejemplo, a Anthony Serrano. Ok, entonces, ¿qué acabo de decir aquí? Que cuando la regla entre o el mensaje entre de Alexandra Vargas se redirige de manera automática al usuario Anthony Serrano. Ok, entonces, como les digo, nosotros tenemos infinidades de hacer reglas por acá. Tenemos múltiples opciones que tenemos que podamos configurar de manera pues que nosotros si queremos hacer qué sé yo, si nosotros queremos que se haga una copia oculta por cada correo que envíe X persona, también lo podemos hacer. Entonces para que también le den una un valor importante a lo que serían las reglas. Veamos. Ok, de tiempo vamos a ir un poquito ya casi que finalizando. Básicamente esto sería tal vez lo más importante que tendríamos que destacar por acá. Acá nada más lo que les quiero enseñar es el archivado que nosotros acabamos de habilitar o que habilitamos hace un momento. Esta carpeta de archivo yo no la tenía hace un rato, sin embargo, bueno, ya como ven, ya la podemos ver por acá. ¿Por qué tengo información ya por aquí? Bueno, ya anteriormente para tema de pruebas yo la había habilitado y la deshabilité. Entonces, como vemos ya aquí yo tengo información que ya había pasado al tema del archivado. Entonces, como vemos, acá lo pueden observar.
Algo destacable también a la hora de, para ir terminando, a la hora de, por ejemplo, compartir un buzón o agregar un buzón de Office 365 a nivel de Hulu Web, no lo vamos a ver reflejado en nuestro panel principal. Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de configuración en el nombre, haciendo clic en nuestro nombre de usuario, y va a aparecer una opción que es abrir otro buzón de correo. Ok, aquí al seleccionar esta opción, pues nos va a salir ya habilitados, ya sea el grupo de 3 y 5 o un usuario que hayamos compartido como buzón. Ok, eso para que nada más lo tengan en cuenta, que ese cambio lo hicieron hace no mucho. Antes sí aparecía en este panel, bueno, pues bueno, ya hicieron este cambio y lo tenemos que abrir de esta manera. Para ir finalizando, no sé si alguno tiene alguna otra duda para ir resolviéndolas y tal vez preguntas para ir viéndolas. Acá nos dice Luis, hay una forma de hacer el bloqueo de spam de forma automática y no manual, tal como hacen otras herramientas como Sophos, creo que se dice. Sí, correcto. Acá en la parte administrativa, en flujo de correo, en correos no deseados, nosotros entonces podemos hacer que ya él de manera por default tiene esta política activada, pero nosotros podemos tal vez reforzarle un poco desde el correo no deseado, ¿verdad? Sí, solo que, bueno, sin embargo, acá lo debemos de hacer es tal vez, bueno, ayudarle a él y añadir buzones, si tenemos buzones específicos, pues entonces agregarlos ahí como correo bloqueados o como direcciones bloqueadas. Entonces, a nivel de administración de Exchange, sí podemos reforzar la parte de spam e incluso automatizar. Ya como te digo, él de manera por default, ya él hace esta tarea, ya se encarga de eso, pero sí podríamos reforzar ese tema por ahí. Nos dice Kevin, para cada usuario que quiera reenvío automático se tendrá que hacer en regla y no dentro de las propiedades de cada usuario. Ok, el tema del reenvío podemos hacerlo de tres maneras prácticamente. Desde administración de Exchange, como lo vimos hace un momento, o simplemente nosotros nos vamos a ir a la parte del usuario, usuarios activos, que creo que de esta manera sería muchísimo más sencillo. Vamos a buscar mi persona para hacerles el ejemplo. Y si yo me voy a, por ejemplo, correo, acá vamos a tener la opción reenvío de correo electrónico. Entonces, si yo administro este reenvío, me va a abrir una ventana, yo voy a habilitar que se reenvíen todos mis correos hacia un buzón en específico y acá entonces yo escribiría la dirección a donde yo quiero que se reenvíen los correos. Entonces tenemos esta opción que creo que sería la más sencilla tal vez de administrarlo directamente de acá o si no crear una regla también desde Exchange. O la otra manera que hay, pues es hacerlo directamente del destinatario, ¿verdad? Irnos a administración de Exchange, destinatario, seleccionarlo y entonces buscar el redireccionamiento de correos. No sé si hay alguna otra más por ahí. Dice, ¿verdad que el reenvío no deja copia del buzón original? El reenvío, eso es opcional. Nosotros si queremos que deje una copia, podemos hacerlo. Si no, no, ves, acá por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo otra vez. Aquí él me va a tirar una opción al último donde dice mantener una copia del correo reenviado en este buzón. Entonces, de esta manera, pues lógicamente lo que va a hacer es guardar una copia original. Si no queremos que nos guarde la copia, entonces lo que hacemos es deshabilitarlo, es que escribimos la dirección y continuamos con el procedimiento. No sé, alguna otra duda que tengamos por acá. A nivel de usuario, bueno, es importante tal vez conocer todas estas opciones que tenemos por acá. Como les digo, pues hoy no nos enfatizamos tal vez en el uso de usuarios a nivel de Tenant, pues para aprovechar el tiempo en tal vez las recomendaciones importantes, pero bueno, aprovechando estos 2 minutos o este minuto que nos quedan, pues desde acá podemos administrar los alias, podemos administrar los roles, los grupos, la información del contacto, a qué dispositivos puede ingresar, la licencia, lógicamente, y acá pues los permisos que va a tener el buzón. Si nosotros vamos a darle permisos de buzón a alguien más, pues lo podemos hacer también por acá. ¿A qué le podemos dar a qué acceso puede tener el usuario? Si nosotros queremos deshabilitar el Outlook Web por alguna razón lo podemos hacer, o el Outlook de escritorio lo podemos hacer también, servicios Web Exchange, móvil, IMAP, POP y SMPT lo podemos deshabilitar desde acá. El mostrar en la lista de direcciones global, pues lógicamente si deshabilitamos esto, pues ningún otro usuario que esté dentro de la organización va a poder encontrar esta cuenta a la hora de buscarlo.
Las respuestas automáticas las podemos administrar desde acá también. Y el tema del OneDrive, que tal vez podamos ver lo que sería almacenamiento y demás, ¿verdad? Entonces, si algún otro no tiene una duda por ahí, ya hemos cumplido la hora. Como pueden ver, el tiempo nos da un poco casi que tallado, entonces es un poco difícil tratar de abarcar pues toda la extensión que tengo, que hay en configuraciones. Por eso tratamos de vernos o enfatizarnos en lo más importante. Entonces, si algún otro no tiene una consulta o pregunta, yo les voy a dejar mi correo por acá, donde ustedes me pueden escribir si necesitan alguna información, si tienen alguna duda, y también les voy a escribir lo que sería el correo grupal donde se encuentran mis compañeros por si yo no me encontraría disponible o no podría responder. Y bueno, sin más nada que decir, estaríamos por acá y espero que les haya sido de bastante ayuda esta sesión del día de hoy y entonces espero que se puedan unir a las otras sesiones que hay también por delante. Espero que tengan muy buen día todos y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, buen día a todos. Gracias, buen día.